Muy buenas noches, amados de SOT, ¿cómo están? Vamos a seguir dando comienzo a todo esto sobre lo profético, actos proféticos y demás. Vamos a estar hablando de muchas cosas que nunca nos explicaron a fondo o que nunca nos explicaron adecuadamente. ¿Por qué? Porque siempre hemos escuchado a profetas, pastores, siervos de Dios maravillosos que dicen, así me dice el Señor, o oigo al Señor, o veo de parte de Dios. Pero muchas veces tratamos de imaginarnos cómo son ese tipo de cosas y a veces nos resulta difícil o a veces solamente creemos que ellos por el nivel espiritual en el que están solamente son los que tienen esa conexión, esas visiones, esas revelaciones o que escuchan a Dios solamente. Hoy vamos a hablar en el primer punto sobre algo que quiero que prestes atención. Vidente y profeta, dos corrientes proféticas son. Pero en esto es que entiendas también que el famoso profeta en su tiempo, y en muchos pasajes bíblicos está, se le llamaba vidente, ¿sí? El Nilo es realmente uno de los ríos más grandes del mundo, incluyendo sus afluentes. Es también el más largo, ya que corre más de 6.600 kilómetros desde su nacimiento en el corazón del continente africano, hasta su desembocadura en Egipto, donde se vierte en el mar Mediterráneo. Por miles de años las aguas del Nilo han sostenido las vidas de aquellos que residen sobre sus riberas y que muchas veces también que hasta se desbordan, ¿no? Pocos ríos han sido tan vitales para el levantamiento o la caída de una cultura y civilización como lo ha sido el Nilo. Sin embargo, el Nilo comienza en la forma de dos ríos. En vez de uno, el Nilo Blanco corre desde el lago Victoria en Tanzania y el Nilo Azul desde el lago Tana en Etiopía. Estas dos corrientes de agua se unen en Jartum, en Sudán, para formar el Nilo Egipto, el cual fluye de su norte por más de 2.500 kilómetros en su paso hacia el mar Mediterráneo. Dos corrientes separadas se unen, cada una agrega fuerza a la otra para formar un río poderoso que nutre y sostiene la vida a lo largo de todo su curso. En el plano espiritual, el fluir de lo profético desde el cielo a la tierra se parece mucho al río Nilo. Así como el Nilo blanco y el Nilo azul se unen para crear el Nilo egipcio, dos corrientes de unción profética convergen para alimentar al mayor movimiento del río de Dios en la tierra. Y esto presten atención. Podemos denominar a estas dos corrientes como la corriente del profeta y la corriente del vidente. Otra manera de verlo sería pensar en un gran río profético que fluye desde el trono de Dios, que se bifurca en dos corrientes poderosas, el profeta y el vidente, las cuales dan diferentes grados de dimensiones o facetas a la impartición profética. De todos modos, debe quedar en claro que ambas corrientes son importantes para la expresión plena de la palabra profética del Señor a su pueblo en nuestros días, y más en estos días que estamos viviendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el profeta y el vidente? La distinción realmente se verá más clara y realmente espero que me puedas seguir acompañando. Pero ahora digamos que todos los verdaderos videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. Y vamos a empezar a definir un poquito sobre esto, ¿no? Te voy a empezar a definir un poco sobre estas dos corrientes poderosas. Para entender mejor esto necesitamos definir algunos términos fundamentales actualmente
Muchos cristianos están confundidos acerca del rol profético y cómo se opera. Por eso hemos empezado estos pequeños estudios para que realmente puedas un poco entender un poco más sobre todo lo que es lo profético, los actos proféticos y todo esto de lo que estamos hablando. Pero ante todo queremos decir que cuando nos referimos a la palabra profecía, profecía es realmente una declaración sobrenatural en una lengua conocida. La palabra hebrea, ¿sí? Tomen nota, profetizar significa fluir. También lleva el pensamiento de bullir o manar, como una fuente. Dejar caer, levantar, brincar y brotar. La palabra griega que se traduce como profecía significa hablar por otro, es decir, hablar por Dios o ser vocero de Dios. El don de profecía es hablar bajo la influencia directa y sobrenatural del Espíritu Santo. Es convertirse en la boca de Dios para verbalizar sus palabras como el Espíritu dirige. La palabra griega propeteia significa declarar la mente y el consejo de Dios. El Nuevo Testamento en esta palabra es inseparable del consejo de la inspiración directa del Espíritu Santo. La profecía es la misma voz de Cristo que habla a la iglesia. Profecía es la misma voz de Cristo hablando a su iglesia. Quiero que lo grabes bien, que te lo grabes bien esto. El don de profecía es también la habilidad impartida sobrenaturalmente de oír la voz del Espíritu Santo y hablar la mente y el consejo de Dios. La profecía ministra no solo a grupos de creyentes reunidos, sino también a individuos. Sus tres puntos, o propósitos, principales son edificar, que significaría construir, fortalecer, hacer más efectivo; exhortar, que vendría a ser estimular, animar o amonestar; o consolar, y consolar, alentar, para que vayas teniendo claro los tres propósitos del don de profecía. Por lo tanto, la profecía contrarresta los dos ataques principales de Hasatán, de nuestro adversario: la condenación y el desánimo. El don de profecía es la habilidad especial de Dios, le da a los miembros del cuerpo de Cristo para recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo reunido, a un grupo de ellos o a cualquiera de ellos individualmente, a través de declaraciones divinamente ungidas o personalmente. Todos de estos pensamientos diciendo profecía, según son los pensamientos expresados de Dios, hablados en un lenguaje que ningún hombre en su elocuencia natural podría jamás articular por su cuenta. La sustancia y la naturaleza de la profecía exceden los límites de lo que la mente humana es capaz de pensar o de imaginar. Su propósito es edificar, exhortar, consolar tanto a individuos como al cuerpo de Cristo entero. Aunque la profecía viene a través de la boca o la pluma de un hombre, proviene realmente de la mente y del corazón de Dios. Un profeta o una profetisa, entonces, es un vocero de Dios, uno que oye la voz del Espíritu Santo y habla o escribe los pensamientos y el consejo de Dios en una manera divinamente ungida. ¿Sí? ¿Les va quedando claro? Van anotando, van prestando atención porque es importante todo esto. La palabra profeta aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento y más de 100 veces en el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea usada con más frecuencia para profeta es la palabra naví. Aquí hay algunos ejemplos de eso y quiero que vayas anotando esos ejemplos. Según lo dice en Génesis, Abraham era profeta. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, Abraham, porque es profeta, naví, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Eso está en Génesis 27. Lo mismo dice de Moisés, y nunca más se levantó profeta, naví, en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahweh cara a cara. Deuteronomio 34:10. Como vocero de su hermano Aarón, también era un profeta. Yahweh dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, Naví. Éxodo 7:1. Dios llama o llamó a Jeremías como profeta aún antes de nacer. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta, por naví a las naciones. Jeremías 1:5. ¿Van anotando? Seguimos. Malaquías habló de un profeta que aparecería en los últimos días. He aquí yo os envío el profeta Naví, Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Malaquías 4:5. De las palabras de Jesús en Mateo 11:14, sabemos que esta escritura habla acerca de Juan el Bautista. En un versículo que muchos creen se refiere a Jesús el Mesías. Dios promete levantar otro profeta como sucesor espiritual de Moisés. Profeta, recuerden, Naví. Les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18:18. La palabra Naví tiene que ver con oír y hablar, como ser vocero de Dios, declarando que todos han oído. Un profeta, un naví, es una persona que habla en representación de su superior. En el caso de Aarón, este era Moisés y finalmente Dios. En el caso de cada profeta bíblico, de hecho, Dios era el superior por quienes ellos hablaban. Sus palabras se originaban en Él. Él plantaba sus palabras en los corazones y en las bocas de ellos, y ellos a su vez las declaraban al pueblo. Realmente, en síntesis, un naví es uno que habla declarando la palabra que Dios le ha dado. Ahora sí tendríamos que hablar sobre esto y cómo se imparte, ¿no? Impartiendo lo profético. Dios imparte realmente esta palabra profética de diferentes maneras. Perdón. Toda profecía viene de Dios a través del Espíritu Santo, pero opera en formas distintas según la persona. En el Antiguo Testamento usa varios términos hebreos diferentes para describir las diferentes clases de impartición. Primero está nataf, que significa dejar gotear cual lluvia. Esto describe un proceso lento y delicado en donde la palabra profética viene sobre nosotros poco a poco y se acumula en nuestro espíritu durante un tiempo. Es como estar parados en un lugar y sentir el rocío de Dios que desciende a nuestro alrededor y lentamente va permeando nuestro espíritu. Algunos lo describen como ser una esponja que gradualmente se empapa y absorbe las gotas de la lluvia, de la presencia profética del Señor, hasta que está llena y desborda. ¿Sí? Según la palabra hebrea, para la impartición profética es masá, que se refiere a la mano del Señor, que libera el peso del Señor.
cuando la mano de Dios viene sobre nosotros, Él nos imparte algo, un peso profético. Y cuando se retira, ese peso permanece. Cuando se retira Dios, ese peso de gloria permanece. El Señor realmente deposita algo en nuestro espíritu que no estaba allí anteriormente, y aún después de levantar sus manos, llevamos esa palabra con y como la carga de una comisión de su parte. Él coloca una carga o un peso por una situación en particular y podemos llevarla por días, semanas, meses y aún años. Cuando viene una palabra realmente de parte de Dios, cuando viene con un propósito, con parte de una asignación, realmente esa palabra, hasta no ser cumplida, sigue golpeando y pesando en nuestro espíritu. Por ejemplo, puede ser una carga sobre la situación del aborto en los Estados Unidos, puede ser alguna visión por la que el Padre te ha encomendado. Por ejemplo, en Más que Vencedores es el tema de los niños, es esa carga y esa visión que ha puesto el Señor en nuestra profeta Alison Martínez de ayudar y pelear por los derechos de los niños. Y eso es algo que va poniendo el Señor en cada uno de nosotros. La mano de Dios viene sobre nosotros y se va, dejando una como capacitación sobrenatural de gracia, una dotación para profetizar e interceder en una forma en que nunca antes lo habías hecho. Realmente, en otras palabras, para la impartición profética es Naví, que ya lo hemos visto, y representa la acción de fluir o brotar como una fuente. Este término describe perfectamente el don de profecía que vemos tan frecuentemente en muchas reuniones, especialmente en aquellas en donde hay muchos ancianos líderes maduros y con dones que trabajan juntos como un equipo bien coordinado. Eso es como un plebisterio profético. Y eso lo podemos encontrar en 1 de Timoteo 4:14. Dentro del campo general del profeta existe un rasgo particular y distintivo. El vidente recuerde, más bien, que dije que todos los verdaderos videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. La palabra vidente describe una clase particular de profeta que recibe una clase particular de revelación o impartición. El Antiguo Testamento usa mayormente dos palabras para referirse al vidente: Ra y Choset Ra. Significa literalmente ver, particularmente en el sentido de ver visiones. Choset significa literalmente un observador, en la visión. Y puede ser traducido también como contemplador o observador de estrellas. Habiendo ya definido realmente estos términos un poco, la diferencia entre el profeta y el vidente se torna un poco más clara cuando se trata de revelación profética. Un profeta es primeramente un oidor inspirado y luego un portavoz, mientras que el vidente es principalmente un visualizador. En otras palabras, el profeta tiene una dimensión comunicativa y el vidente una dimensión receptiva. Mientras que Naví enfatiza la palabra activa del profeta en hablar un mensaje de Dios, Ra y Choset se concentran en la experiencia o el medio a través del cual el profeta ve o percibe ese mensaje. La primera pone énfasis en la relación del profeta con el pueblo, la segunda en la relación del profeta con Dios. Aparentemente los videntes eran
comúnmente empleados en la corte real como consejeros del rey Asa y Gad. Ellos dos, recuerden, eran videntes de la corte del rey David. Entonces, para darte algún pasaje bíblico, el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Yahweh con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Segunda de Crónicas 29:30. Y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Yahweh al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Yahweh, 3 cosas te ofrezco, tú cogerás una de ellas para que yo la haga. Segunda de Samuel 24, del 11 al 12. En contraste, Natán también servía al rey David, pero la Biblia lo llama a él profeta. ¿Sí? Vamos a anotar y vamos a ver esto. Dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en la casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahweh está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Yahweh a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yahweh, tú me has de edificar casa en que yo more. Segunda de Samuel 7, del 2 al 5. Asaf y Gad eran videntes, pero Natán era profeta. Note además que en segunda de Samuel 24:11 se refiere a Gad como ambas cosas, profeta y vidente. Un versículo interesante que contiene las 3 palabras hebreas. Es en Primera de Crónicas 29:29. Y los hechos del rey David, primeros y posteros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente del Ra. ¿Sí? En las crónicas de los profetas, Naví, Natán, y en las crónicas de Gad, vidente, Choset. Las 3 palabras en un versículo. Otro texto bíblico revela claramente la influencia de los profetas y los videntes en el antiguo Israel y su posición como voceros de Dios. Anotá y presta atención. Ezequías puso también levitas en la casa de Yahweh con címbalos, salterios y alpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente, del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Yahweh por medio de sus profetas. Segunda de Crónicas 29:25. Las palabras Naví, Raab y Choset son expresiones legítimas de la corriente profética de Dios. En lo que al don profético concierne, profetas y videntes son igualmente válidos, ¿sí? Para que te quede claro. Primera de Samuel 9:9 dice: Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba antes vidente. Y espero, te doy todo esto para que no realmente no entres en confusión, porque sabemos que en estos tiempos hay muchos que se titulan videntes, pero serán videntes, pero realmente no videntes de Yahweh, ¿no? No videntes de lo que el Padre revela realmente, que no son verdaderos siervos de Dios. Por eso estamos explicando esto, pero también siempre tienes que estar muy atento a estas cosas y también a aprender a que antes a un profeta se le llamaba también vidente, aunque las dos corrientes fluyen del mismo río, se unen, son una corriente profética maravillosa, pero también operan de maneras diferentes. Espero que te esté quedando claro. Los verdaderos videntes son profetas, y vuelvo a repetir, pero no todos los profetas son videntes. Un profeta puede tener un don particular para oír y proclamar la palabra del Señor, y no necesariamente funcionar tan profundamente en la capacidad de revelación y de visión como lo hace un vidente.
Este último, por otra parte, puede moverse notablemente en esta habilidad de sueños y visiones y aún así no ser tan profundo en los dones de oír y hablar. No obstante, realmente ambos se mueven y operan en el campo profético, pero en diferentes capacidades y dimensiones. La dimensión del vidente describe otro aspecto en que la operación profética ocurre. Hablando en términos generales, los videntes son personas que ven visiones de una manera consciente y regular. La mayor parte del tiempo su unción profética es más visual que auditiva. En vez de recibir palabras que puedan repetir o con las que puedan fluir, frecuentemente ven imágenes que describir. Estas imágenes pueden venir en forma de visiones estando despiertos o en sueños mientras duermen. Realmente conozco algunos profetas que no son videntes para nada y que no se mueven en el plano de los sueños. Sin embargo, son fuentes y fuertes vasos proféticos. A la vez también conozco personas que no son profundamente dotados en el don de ver. Ven ángeles, demonios, luces y colores, sueños y visiones, y sin embargo no se manifiestan demasiado en la capacidad de inspirar para animar al pueblo espontáneamente y verbal. Es algo que realmente Dios capacita a cada uno a su tiempo o también en lo que refiere a los dones. Por eso puede ser profeta, pero no todos los profetas ni todos los videntes son iguales, ni tienen todos los mismos dones o la misma, vamos a decir, capacidad de, ¿cómo diría? La capacidad de realmente esa conexión, de recibir de todo lo que Dios tiene para ellos y de la misma manera, ¿no? Una diferencia es que mientras que la palabra profética de un Naví es espontánea y con frecuencia activa y activada por la fe, le da a un vidente o a un choset, es más como dependiente de la presencia manifiesta de Dios. Muchos videntes ven algo de antemano. A ver, y por ejemplo, antes de ir a una reunión o a una cita estratégica, un vidente puede recibir un cuadro de cierta persona en una reunión, sentada en cierto lugar y vestida de cierto color. El vidente puede aún ver el nombre de la persona. Luego en la reunión el vidente comenzará a examinar a la multitud en busca de esa persona en particular. Si esa persona está allí, esto se vuelve una luz verde para que el vidente avance. Ver en lo natural lo que ya has visto en lo espiritual activa su fe y produce nuevo valor dentro de él. Y esto es así. Y esto pasa y wow, decís, ¡pum!, disparás. Esta clase realmente de unción profética tiene mucho que ver con esperar quietamente en Dios. Un vidente altamente ungido y sensible de nuestros días, o muchos de ellos, han enfatizado lo difícil que es esperar en Dios. Hay momentos, dice, en que esperan Dios durante todo el día, solo para que Él venga en el último momento. Imagínate lo que es esto. Y lo he hablado con algunos profetas o algunos videntes, porque no es que todo te viene ya, el mensaje ya. Hay veces que te lo dejan en el último minuto y en el último minuto o el momento de la noche te aparece, o primero te da como un mensaje, un aviso, y casi en el último día te da como hasta las herramientas, la estrategia y cómo salir de ese problema a veces. Con muchas frecuencias, la impartición en el plano del vidente viene luego de un tiempo de esperar pacientemente y meditación contemplativa en el Señor. Ahí sí que esperás, tenés que armarte de paciencia. Pero gracias a Dios, si esperamos realmente en Él, como dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y inclinó su oído a mi clamor,
realmente las respuestas que necesitamos siempre vendrán. Y más cuando uno es vidente o profeta. Espero que esto te esté siendo de bendición. Te estamos dando los primeros puntos para que veas, hoy hablando del vidente y del profeta. Y bueno, y seguiremos hablando muchas más cosas de estas más adelante. ¿Sí? Desde ya les mando un abrazo grande. Shalom, shalom. Y bendiciones para todos.